Hola, estimados alumnos. Aquí ahora en un video de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, continuando el tema que estamos trabajando, que es derechos y deberes, ¿ya? De la unidad que estábamos viendo al inicio del año escolar. Y esta vez vamos a ver un tema ya diferente a lo que es derechos y deberes, para ir ya cerrándolo en los últimos o los videos siguientes, para ir pasando a otros temas también. Así que nos vamos a enfocar a eso, ya una última sesión de derechos y deberes. El objetivo de hoy, eh, reconocer la manera correcta de cómo se ejercen los derechos y cómo se resguardan. Estos son los dos conceptos esenciales en la clase de hoy. Cómo ejercer, ¿ya? Y resguardar. Ejercer, o sea, cómo yo los ejecuto. Resguardan es cómo se protegen. ¿Quién es el encargado de que estos derechos se respeten? ¿Ya? No puede estar así esto en el aire. Tiene que haber algo, una estructura que nos proteja y que controle que se ejerzan de manera correcta o se resguarden de manera correcta. Entonces la clase de hoy va a estar enfocada en eso. ¿No? Entonces lo primero que tenemos que recordar qué son estos conceptos. Ya los hemos visto, los analizamos en las clases anteriores. Hablamos de los derechos, de los deberes, que estas eran especies de normas que nos regulan nuestras conductas en la sociedad para que no haya caos, haya un orden, ¿ya? Y hay dos tipos que son los derechos que nos ayudan, nos benefician, nos dan una mejor vida. Los deberes son obligaciones, son imposiciones, pero también para que la sociedad funcione bien, ¿ya? Para que podamos aportar. Hay cosas que nos tienen que obligar y hay cosas que hacemos voluntariamente. Y la última sesión hablamos de unos derechos especiales, que los derechos de los niños, ¿ya? Explicamos que se habían elaborado en la ONU, tienen que saber qué es eso, que la ONU es la Organización de las Naciones Unidas, que hablan temas a nivel mundial, y en una ocasión se plantearon estos derechos para ustedes, para los niños, para menores de 18 años, para todas las personas que tengan menos de 18 años, eran estos derechos, y estaban como divididos en áreas, ¿ya? Ustedes eligieron algunos, los representaron en dibujos, ese tipo de cosas. Pero el tema es cómo estos derechos yo los puedo ejercer, de pedir o hacer que se hagan, que se cumplan, y quién se encarga de que se cumplan adecuadamente. Entonces ese es el tema de hoy, algo bien sencillo. Vamos a necesitar que tengan también su libro, ¿ya? Su libro de estudiante y vamos a hacer algunas actividades ahí, ¿ya? Entonces dice, lo primero es responder esta pregunta: ¿quiénes resguardan? ¿Quiénes son los encargados de resguardar estos derechos que se cumplan, ¿ya? Que si se vulneran, ¿quién me ayuda? ¿Quién responde? Principalmente el Estado. El Estado, ¿cierto? Que es como el aparato que organiza a un país que está administrado por el gobierno, tiene que encargarse de esto. Es como el organismo principal. Pero el Estado solo no puede el presidente de la República, sus ministros, los intendentes, hacer todo este trabajo en todo el país, pues somos millones de habitantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces el Estado inventó unos oficinas, edificios, que se encargan de varias áreas, ¿ya? Entonces crea muchas instituciones, edificios, donde las personas pueden acudir para ver que sus derechos sean cumplidos, ¿ya? O resguardados, mejor dicho, ¿ya? Entonces, una serie de edificios, lugares donde las personas acuden, por ejemplo, acá, por ejemplo, un hospital. Entonces, si tengo problemas de salud y necesito que eso me lo proteja, porque está el derecho a la salud, a que tú tengas una buena salud, entonces tú vas a ese lugar. No vas donde el presidente de la República, no vas donde del alcalde, los ministros, a un hospital, a un hospital. Quiero ejercer mi derecho a la educación, quiero recibir una buena educación, entonces voy a una escuela. Voy a una escuela, voy a todo el sistema educativo que hay en el país, desde primero básico, kinder, ¿cierto? Hasta la enseñanza media, después la universidad. O sea, hay becas, un montón de cosas que uno puede acceder para tener
ese derecho a la educación. Y así, muchas otras instituciones, lugares donde las personas pueden acudir a que eh, les ayuden a cumplir sus derechos o a ejercer sus derechos, ¿ya? Entonces estas son las instituciones. Y el país tiene muchas instituciones para muchas cosas. Están como divididas por áreas, como lo vimos en los derechos. Hay instituciones para la educación, para la salud, para la seguridad, ¿ya? Para el medio ambiente, la seguridad social, es decir, cuando las personas ya son más viejitas, para ver sus jubilaciones, un montón de cosas. Instituciones financieras para ver el tema de la economía, están como por áreas. Entonces ahí uno puede ir y reclamar o ver que hay algún derecho que no se le esté cumpliendo. Por ejemplo, derecho a la salud. Entonces, un ejemplo que mencionábamos recién, que es bien básico. Tenemos problemas de salud, tengo una enfermedad, tengo un pariente, una persona que tiene algún problema en su cuerpo. Entonces, ¿qué va? Va a un hospital. Nosotros acá en Coquimbo tenemos nuestro hospital de Coquimbo. Entonces, vamos a ir, pedimos una hora y para que nos atiendan, ¿cierto? Si el tema ya es grave, se va a urgencia. Entonces, todo va a depender del tipo de problema. Pero uno va y está ese lugar hecho para eso. Y ahí tienes que ir. No vas a otro lugar, no vas a una comisaría, a los bomberos, no. Entonces las personas tienen que saber dónde acudir para ciertos problemas, para que sus derechos se cumplan. También está FONASA, que está ligado a la salud. Ahí tú vas y tú puedes comprar un bono para ir a otro médico, no necesariamente al hospital. Si no quiero ir al hospital, los médicos también atienden en sus consultas, en otros lugares, ¿ya? Entonces ahí uno compra y paga esa asignación y uno va y se atiende con el doctor en otro lugar, ¿ya? En una clínica o en su consulta privada, ¿ya? Y ahí tú puedes pagar a un precio obviamente más conveniente y puedes acceder a otra atención, porque a veces los hospitales están llenos, hay mucha gente que quiere ir, entonces a veces cuesta que se atienda, entonces aquí también hay una alternativa para atenderse en otro lugar con otros médicos, ¿ya? Pero está la opción, entonces uno puede también acceder a eso. O están los SFAM, que son como consultorios que están en varios lugares de la ciudad, para no ir todos al hospital, porque el hospital se colapsa, se llena. Imagínate todas las personas de la ciudad yendo al mismo lugar. Entonces la idea es que no. Por eso está la opción de FONASA de ir a lugares donde los médicos tienen sus consultas, ir a los consultorios que están en los sectores de la ciudad para no aglomerar, que no toda la gente vaya ahí y así te puedan atender. Entonces también es una buena opción, los SFAM, que están en varios sectores de la ciudad. Están también las clínicas privadas. Clínicas privadas, si uno ya tiene un poco más de dinero y no quiere hacer una fila, no quiere ir al hospital, a esperar un turno, esas cosas, puede pagar directamente e ir a una clínica. Obviamente ya hay que tener mejor condición económica, o sea, más dinero, ¿ya? Pero también está esa opción. Y ahí también, por ejemplo, para tus derechos de niño, hay una institución que se llama OPD, Oficina de Protección de Derechos. Entonces ahí van eh, las personas a hacer reclamo o a exigir que se cumplan los derechos de los menores. Esto es para los menores. Entonces ahí cuando alguien o haya personas que estén vulnerando los derechos de los niños, eh, se puede ir a reclamar ahí. Entonces la institución va e investiga qué está pasando, van a las casas, a las escuelas, a ver por qué los niños no están recibiendo una buena atención o se les esté vulnerando algún derecho, ¿ya? Entonces ellos investigan y van a la justicia si es necesario o arreglan el problema, ¿ya? Pero está esa institución. Y a veces no las conocemos, no conocemos y ustedes tienen que ir conociendo qué instituciones están para cada cosa. Ustedes son niños, pero tienen que ir reconociendo qué lugares les van a ir ayudando en la sociedad, ¿ya? Cuando sean más grandes. ¿A qué lugar acudir exactamente para tu problema? ¿Ya? Entonces eso es ir conociéndolo. Son muchas instituciones, muchas. Pero siempre se parte primero por la casa, el hogar. ¿Ya? Ahí es donde tú aprendes a ejercer tus derechos, ¿ya? Como vimos la sesión anterior. Los papás de a poquito te van enseñando a cómo ir ejerciendo, o en la casa te van dando deberes,
o te van pidiendo la opinión, como pasó en un ejercicio anterior, te piden, ya, ¿qué opinas tú de esto? ¿A dónde crees tú que podemos ir? Y así de a poquito tú vas eh, demostrando tu interés, lo que tú quieres hacer, pero como de a poco, de a poco. ¿Cómo ejercemos nuestros derechos? Eso ya más o menos lo vimos en unas sesiones anteriores, participando. O sea, la participación. Y los padres ahí es fundamental. Los papás de a poquito te van a ir dando participación en la casa. ¿Ya? Te van a ir pidiendo la opinión sobre algunas cosas pequeñas. Te van dando responsabilidades, como dice ahí, el de la casa, el mantenimiento, limpieza, el estudio, para que tú puedas cumplir. Entonces, si tú vas desarrollando en el hogar, la principal parte en el hogar, en la casa, ¿ya? Los papás te van enseñando deberes y también derechos y cómo ejercerlos bien, ¿ya? Con pequeñas participaciones. Entonces, si en tu casa no te dejan participar, ahí hay un problema, porque no estás ejerciendo pequeños derechos, no te están enseñando a ejercer derechos. Entonces, o a veces solamente deberes, no, todo el día haciendo el aseo, estudiando, o castigos, sanciones, tiene que ir mezclado, ¿ya? También darte la oportunidad de opinar ciertas cosas, con respeto, obviamente, pero en ciertas cosas, no en todo, ¿ya? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para ir entendiendo esto. En el libro del estudiante hay dos ejercicios que vamos a hacer. Dice acá la página 28 y 29, que es sobre instituciones, para que tú aprendas a distinguir algunas instituciones que nos ayudan a resguardar nuestros derechos. Y en la página 30 es netamente sobre cómo se ejercen los derechos, cómo se ejercen, ¿ya? 28 y 29 sobre instituciones y la página 30 cómo ejercer derechos. ¿Qué ejercicios van a salir más o menos? ¿Qué preguntas? Por ejemplo, acá te va a salir una pregunta como esta, y es la que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, la institución consultorios y hospitales. Algunos derechos que protegen. O sea, ¿qué derecho te brinda o te dan estos lugares? ¿Ya? Y ahí tú puedes poner, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿ya? El modo en que protegen estos derechos. ¿Qué hacen para que te puedan dar este derecho? Te atienden, te dan consultas médicas, te hacen exámenes, ya los doctores te revisan, cuando hay una urgencia, tú vas, te hacen un chequeo, ¿cierto? Tú puedes programar atenciones, ese tipo de cosas ellos hacen, ¿ya? Hay médicos, enfermeros, paramédicos que te atienden y te revisan, te hacen exámenes, ¿ya? Para ver que tu salud esté bien. Ese tipo de cosas hacen ahí y podrían anotar ahí algunas, ¿ya? También está, aparece esto, este cuadrito dice algunos derechos que protegen, pero está en blanco acá. Es para que tú pongas una institución que conozcas, pones el nombre y pones qué derecho te protege y cómo lo hacen, ¿ya? Yo voy a poner un ejemplo, pero no lo copien, no copien. Por ejemplo, carabineros. Carabineros, ¿ya? Carabineros. Algunos derechos que protegen, ¿qué derecho te dan ellos? ¿Para qué están? Entonces ellos, el derecho a la protección. Tú con ellos te sientes protegido, seguro. Se encargan de la seguridad, ¿ya? De la seguridad. Para que tú vivas bien, tranquilo, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo hacen esto? Y ahí tú puedes poner algunas ideas. Hacen rondas, vigilan, están en sus vehículos constantemente, atrapan o buscan a los delincuentes, ¿ya? Los ponen para que la justicia tome decisiones sobre qué sanción aplicarle, por ejemplo, cómo lo hacen, ¿ya? Y después está el otro ejercicio, déjeme borrar ahí, ahí sí. Este ya es de cómo ejerzo mis derechos, que está en la página 30. Y ejerzo mis derechos en el hogar. Ve que es importante el hogar. ¿Qué derechos tú puedes ejercer en el hogar, en la casa? Cosas bien simples, ¿eh? ¿Y cómo los ejerzo? O sea, qué derechos puedo obtener en mi casa acá y cómo los puedo aplicar y ejercer, hacer, eso significa ejercer, cómo los puedo hacer yo ahí, ¿ya?
qué derechos aquí se nombran, acá, y aquí cómo los puedo hacer, ejecutar. Eso es ejercer, hacer, llevarlos a cabo. ¿Ya? Ese está en la página 30. Entonces esos son los dos ejercicios que hay que hacer. El primero es sobre instituciones, algunas instituciones, y qué derechos me brindan y cómo en qué forma los realizan. Y después es la parte de los derechos, pero cómo los ejerces, especialmente en el hogar, aparece ahí. ¿Ya? Y eso está en las páginas que le acabo de mencionar, 28, 29 y en la 30. Son tres páginas, ¿ya? 28, 29 y 30. Entonces son ejercicios bien simples, lo pueden hacer con los padres, le pueden ayudar, pueden conversar, discutir de cómo en la casa se pueden trabajar los derechos, ¿ya? Y cuáles podrían ser, qué cosas en tu casa. Y yo voy a ir revisando y viendo que más o menos qué son los derechos que se realizan en cada casa, ¿ya? Después una fotografía de esas páginas, me mandan una fotografía de esas páginas, háganlas ahí en el libro solamente, ¿ya? No, si quieren lo pueden hacer en el cuaderno, pero en el libro hay espacio para hacerlo, ¿ya? Solamente esas páginas, no más, solamente esas tres, ¿ya? Así que esa es la actividad. La actividad es solamente desarrollar estos ejercicios que están en el libro. Para terminar, lo que vimos hoy es cómo se resguardan los derechos, cómo se resguardan los derechos y cómo ejerzo mis derechos, ¿ya? Y los derechos se resguardan, el Estado los resguarda a través de instituciones. Eso es lo que vimos hoy y lo que usted va a ir haciendo en el libro, que hay muchas instituciones, muchas, que se encargan de que se resguarden los derechos de todos los ciudadanos, no solamente de los niños, de todos, ¿ya? A los cuales nosotros tenemos que acudir cuando nuestros derechos estén siendo vulnerados o cuando nos queramos ejercer algún derecho. Vamos a esa institución. Para eso hay que conocerlas de a poco. Ejercicio de los derechos. ¿Cómo aprendo a ejercer mis derechos? Es clave el hogar. En el hogar, la familia, en el entorno, ¿cierto? De todos tus parientes más cercanos, tú empiezas ahí a ejercer los derechos. ¿Ya? Con cosas bien simples como la participación, como vimos en un ejercicio anterior, cuando los niños votaban dónde querían ir de paseo. Cosas así. Pero los papás tienen que darte ese espacio para que tú puedas opinar, o en la mesa cuando están comiendo, tú puedas opinar de lo que está pasando, de las noticias, o de cosas que pasan en la familia, ¿cierto? Pero cosas así, ya bien simples. Entonces ahí hay algunos ejercicios en el libro que te van a ayudar a entender esto de cómo los ejerces. Obviamente siempre con respeto, ¿ya? Y siempre también cumpliendo tus deberes, no solamente preocuparme de los derechos, de mis beneficios, también de mi trabajo, de cómo debo aportar yo en la casa, para después aportar en la sociedad. Esto es lo importante, ustedes son niños, están aprendiendo, pero después van a ser adultos, y estos derechos y deberes los van a ejercer como adultos, en la sociedad, en el país, ¿ya? Entonces por eso es importante que de pequeñito ustedes lo aprendan a diferenciar y a ejercer con respeto, siempre con respeto, ¿ya? Así que eso, estimados, espero entonces las fotografías de las respuestas de sus trabajos en el libro y me las envían cuando estén listas. ¿Ya? Que estén bien. Saludos.